Escuché a mi nuera decirle al notario que la casa de mi madre era demasiado grande para una vieja que ya se confundía con los días de la semana. Soy Consuelo. Tengo 65 años. Viví 37 de ellos parada frente a un pizarrón con un gis en la mano, y conozco a cada familia de San Cristóbal del Valle desde que sus hijos eran mocosos con los calcetines caídos. Olvidan que la maestra no solo enseñó a leer, la maestra también aprendió a escuchar. El frío de la sierra baja diferente en octubre. No es el frío seco que pela los labios, sino ese frío húmedo que se te mete por los huesos y te recuerda que los años pesan. Yo nací en esta ladera. Conozco cada piedra del empedrado, cada goteo de los canales de agua que bajan del cerro y cada cara que asoma detrás de las cortinas de manta cuando pasa algo en la calle. San Cristóbal del Valle no es un pueblo que olvide nada, ni tampoco lo olvido yo. Me jubilé hace 4 años después de 3 décadas y media en la primaria Benito Juárez, la única escuela del pueblo hasta que construyeron la telesecundaria. 37 años de calificaciones, listas de asistencia, cartas a los padres de familia, juntas con el director y tardes enteras corrigiendo planas con letra apretada de niños que hoy son adultos con cargos, negocios y deudas que preferirían que nadie recordara. Cuando me jubilé, el director me entregó un ramo de flores de plástico y me preguntó qué iba a hacer con tanto tiempo libre. Le dije que iba a descansar. Le mentí. La mañana en que todo cambió, empezó con el ruido de una camioneta blanca estacionándose frente a mi casa. Una camioneta con placas de la ciudad que levantó una nube de polvo sobre las piedras de la calle. Yo estaba en la cocina preparando el atole cuando vi por la ventana bajar a mi hijo. Rodrigo tiene 41 años y desde que se fue a vivir a la capital dejó de usar huaraches. Ahora usa zapatos de piel que se ensucian con el lodo del camino y de todas formas no los cambia por nada. Detrás de él bajó mi nuera Patricia, envuelta en una chamarra cara que no combina con la sierra, cargando ese bolso enorme donde guarda todo menos la paciencia. Y del lado del copiloto bajó un hombre que yo no conocía. Traía un portafolio de cuero café, lentes de armazón fino y el pelo engomado hacia atrás como si viniera de alguna parte importante. Les abrí la puerta antes de que tocaran. Así soy yo, siempre adelantada. Rodrigo me dio un abrazo rápido que me supo a prisa. Patricia me besó la mejilla sin acercarse del todo, como quien saluda a alguien con gripa. El hombre del portafolio se presentó como el licenciado Fuentes, asesor patrimonial, amigo de la familia, dijo mi hijo. Aunque yo nunca lo había visto en mi vida, los hice pasar a la sala. Serví el atole que ya tenía listo y me senté en mi mecedora, la de bejuco que me regalaron mis alumnos cuando cumplí 20 años de servicio, y los dejé hablar. Me dijeron que me veían cansada, que la casa era grande para una sola persona, que las escaleras eran un riesgo, que el médico de la ciudad había dicho, según Rodrigo, que vivir sola a mis años no era lo más recomendable. El licenciado Fuentes asentía con la cabeza a todo lo que decían, como uno de esos muñecos de resorte que venden en los puestos de la feria. Yo asentía también. Tomaba mi atole, ponía cara de cansancio. Les dije que me iba a la cocina por más azúcar. La cocina de mi casa está separada de la sala por una pared de adobe con una ventanita que da al pasillo. Esa ventanita siempre estuvo ahí. La usaba mi madre para escuchar cuando yo llegaba tarde de adolescente. Yo la usé para escuchar cuando Rodrigo traía amigos a la sala sin pedirme permiso. Esa ventanita es el ojo más honesto de esta casa. Dejé el atole sobre la hornilla apagada y me quedé quieta junto a la pared. El licenciado Fuentes habló primero. Dijo que los papeles del terreno y la construcción estaban a nombre mío, sin ningún problema legal, y que la ubicación era privilegiada porque la carretera nueva iba a pasar exactamente por esta zona del pueblo. Mi nuera Patricia interrumpió con esa voz suya, que suena siempre como si estuviera explicándole algo a alguien muy lento. Dijo que con el paso de la carretera, los terrenos iban a triplicar su valor en menos de 2 años, que era una oportunidad que no se podía dejar pasar, que el dinero alcanzaría para comprarme un departamentito en la ciudad, cerca de ellos, donde estaría más acompañada y más segura. Rodrigo, mi hijo, el chamaco que aprendió a leer en esta misma sala con libros que yo le compraba en la ciudad, dijo entonces que el único problema era que yo no iba a querer firmar, que yo era muy necia.
que yo me iba a aferrar a la casa aunque me estuviera cayendo encima, que tenían que convencerme de alguna manera o encontrar otra forma. El licenciado Fuentes bajó la voz. Dijo que tenían una opción, que el delegado municipal, el licenciado Bravo, era conocido de Rodrigo desde la preparatoria, que con los fondos que saldrían de la venta se podía hacer una donación discreta a la delegación para apoyar ciertos proyectos, que a cambio el delegado podía emitir un dictamen de que la propiedad representaba un riesgo de derrumbe por las lluvias, lo cual justificaría un proceso de reubicación temporal de la propietaria, que mientras yo estaba en la ciudad con Rodrigo, la venta se podía cerrar. Patricia dijo que no le gustaba la palabra reubicación. El licenciado dijo que no importaba cómo se llamara. Rodrigo no dijo nada. Eso fue lo que más me dolió. El silencio de mi hijo sonó más fuerte que cualquier palabra del licenciado. Me quedé de pie en la cocina escuchando el ruido del viento en el tejado. Sentí un puntazo en el pecho, de esos que no vienen del corazón sino del estómago, del lugar donde uno guarda las cosas que no ha llorado todavía. Pensé en su padre, en Ernesto, que murió hace 6 años y que le enseñó a Rodrigo a respetar esta tierra antes de que la ciudad le borrara todo lo que sabía. Pensé en las mañanas que desperté antes del amanecer para prepararle el lonche a ese mismo hijo que ahora hablaba de vender mi casa como si fuera un lote baldío. No lloré. Soy maestra. Cuando se te rompe algo adentro, lo juntas, sigues de pie y le explicas el problema al grupo. Tomé el azúcar, le di una vuelta al atole aunque no necesitaba vuelta y volví a la sala arrastrando un poco los pies, echando los hombros hacia adelante. Le serví más atole. Le derramé un poco a propósito en el platito del licenciado Fuentes. Me disculpé con voz de anciana distraída. Rodrigo intercambió una mirada con su esposa. Se tomaron el atole de pie, ansiosos por irse. El licenciado revisaba su teléfono cada 2 minutos. Patricia ya no me miraba a los ojos. Rodrigo me dijo que iban a pasar en unos días, que había cosas que necesitábamos hablar con calma. Le sonreí como si no entendiera muy bien de qué me estaba hablando. Los vi salir. Los vi subir a la camioneta blanca. Los vi perderse en el camino hacia la carretera vieja. Cerré la puerta. Pasé el seguro. Me quedé parada en el pasillo oscuro de mi casa, rodeada por el olor a adobe húmedo y a ocote, que es el olor de toda mi vida. Caminé hasta el cuarto que antes era mi aula particular, donde di clases de repaso a los alumnos que se quedaban rezagados y que sus padres no podían llevar a la ciudad para apoyo. Allí guardo mis cosas. Una cama individual, un ropero de pino viejo y 3 cajones de lámina debajo de la ventana donde está todo lo que fui durante 37 años. Abrí el cajón de en medio. Ahí estaban mis libretas de registro. 42 libretas de pastas de cartón con el nombre del ciclo escolar escrito con plumón negro en el lomo. En esas libretas está el nombre de cada alumno que pasó por mis manos, su calificación, sus faltas, sus notas de conducta y todas las observaciones que fui anotando al margen con letra pequeña, porque el espacio no alcanzaba para todo lo que había que decir. No solo anoté los promedios. Anoté los moretones que a veces traían los niños y que sus padres explicaban con caídas demasiado frecuentes. Anoté las semanas que alguien llegó sin comer. Anoté las juntas donde los papás me confesaban cosas que no le habían dicho ni al cura, porque a la maestra uno le dice lo que no puede decir en ningún otro lado. Saqué la libreta del ciclo escolar 1998 hasta 1999. La abrí en la letra B. Ahí estaba. Aurelio Bravo Espinosa, 3er grado, 9 años de edad, promedio final, 6.4. Y abajo, escrita con mi letra de entonces, una nota que decía, alumno con ausencias frecuentes los lunes. La madre acudió a junta en octubre y explicó en privado que el padre los fines de semana bebía mezcal y armaba escándalos. Comentó que el papá del niño había amenazado con quemar los papeles del rancho de su hermano porque decía que las tierras eran suyas y lo habían engañado en el reparto. Señaló que su cuñado tenía testigos, pero que el delegado de entonces ya estaba comprado. Lo que la madre de Aurelio no sabía era que ese cuñado, don Próculo Hernández, era el abuelo de mi vecina Lupe, y que Lupe seguía guardando los documentos que demostraban a quién pertenecía originalmente ese rancho antes de que la familia Bravo lo absorbiera con trampas y con miedo. Aurelio Bravo Espinosa hoy se llama licenciado Bravo.
Es el delegado municipal de San Cristóbal del Valle, el mismo hombre que, según el licenciado Fuentes, iba a firmar el dictamen de riesgo para sacarme de mi propia casa. Cerré la libreta despacio. El cartón crujió como cruje todo lo que ha esperado mucho tiempo. Tenía que moverme con cuidado. Si yo de repente aparecía lúcida y combativa, Rodrigo cambiaría de estrategia. Necesitaba que siguieran creyendo que la vieja maestra ya no sabía bien a bien qué día era. Necesitaba tiempo para preparar el terreno. Aquella tarde llamé por teléfono a Lupita Hernández, mi vecina de 40 años, la que me trae chiles de su huerta y me pide prestados los trasteros cuando tiene visitas. Le pregunté por su salud y por sus hijos. Le pregunté, sin levantar la voz, si todavía guardaba los papeles de las tierras de su abuelo. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego Lupita dijo que sí, que los tenía en una lata de manteca enterrada en el cuarto de los tiliches desde que su abuela le ordenó que no los dejara ver a nadie. Le dije que no los sacara todavía, que los tuviera a la mano, que si yo le pedía que me los prestara, era porque los iba a necesitar de verdad y que confiaría en mí como siempre. Lupita dijo que sí, maestra. Lo que usted diga, maestra. Así me llaman todavía. Así me van a llamar cuando me muera, supongo. Lo segundo que necesitaba era un testigo del otro lado. Alguien que estuviera cerca del delegado Bravo y que me tuviera lealtad. Pensé en Toño Vázquez, que hoy trabaja de auxiliar administrativo en la delegación. Toño fue mi alumno en el año de 2003. Era un chamaco flaco, callado, que llegaba siempre con los libros envueltos en papel de estraza porque no tenía para forros. Fui yo quien habló con su mamá para inscribirlo en el programa de becas del municipio. Fui yo quien redactó la carta de recomendación que lo ayudó a entrar al CSIT de la ciudad. Fui yo quien le enseñó que leer despacio no era una vergüenza, sino una forma diferente de entender las cosas. Lo llamé al día siguiente. Le dije que andaba preocupada por unos trámites y que necesitaba saber cuándo el delegado estaba solo en su oficina, sin visitas ni asesores. Toño no preguntó nada. Solo dijo que los miércoles por la mañana el licenciado Bravo llegaba temprano a revisar expedientes antes de que abrieran las ventanillas al público, que entre las 8 y las 9:30 estaba solo. Dijo que él podía llegar un poco antes ese miércoles y dejar abierta la puerta del pasillo lateral que da al archivo. Le dije gracias, Toño. Él dijo de nada, maestra, para lo que se le ofrezca. Ese mismo martes en la tarde, antes de acostarme, me ocupé de preparar lo que necesitaba que Rodrigo y Patricia encontraran si venían a revisar la casa. Dejé sobre la mesa del comedor 3 tazas con restos de café de diferentes momentos del día, como si me hubiera servido y olvidado. Tiré encima de la silla del pasillo mi rebozo negro sin doblarlo. Dejé abierta la llave del lavabo del baño, lo suficiente para que goteara. Saqué mis pastillas para la presión, vacié la mitad en el excusado y dejé el frasco destapado sobre el buró. Me paré en el marco de la puerta de mi cuarto y observé el trabajo. Era el retrato exacto que mi hijo necesitaba ver para convencerse de que su madre ya no podía con su vida. El cebo estaba puesto. Ahora solo faltaba que ellos dieran el primer paso. El miércoles amaneció con niebla, como amanecen casi todos los miércoles de octubre en la sierra. Me puse mi delantal de diario, preparé un café negro sin azúcar y me lo tomé de pie en la cocina mirando el cerro. Luego me cambié. Me puse mi blusa azul de las ocasiones importantes, la que uso para las misas de 15 años y para las juntas con el inspector de zona. Me peiné el cabello con esmero, lo enredé en un chongo apretado y me puse los aretes de plata que me regaló Ernesto el día de nuestra boda. No me encorvé frente al espejo. Me miré a los ojos y vi a la mujer que había sacado adelante a generaciones enteras de chamacas y chamacas de este pueblo cuando sus padres no sabían cómo. Vi a la misma mujer que se paró frente a un inspector corrupto en 1994 para defender a 3 de sus alumnas y no se movió aunque el hombre le gritara. No me iba a mover ahora tampoco. Tomé mis libretas, las que necesitaba, las envolví en un paño y las metí en mi morral de cuero café. Salí a la calle antes de las 8. La niebla del cerro bajaba espesa por las calles de piedra. San Cristóbal del Valle se ve distinto en la niebla, más chico, más quieto, como si el pueblo entero se estuviera guardando un secreto. Saludé al señor de la tortillería que barría la banqueta. Me saludó con respeto, como siempre. Pasé frente a la iglesia y me persigné por costumbre.
Crucé la plaza y llegué al edificio de la delegación municipal, una construcción de concreto gris con un mural a medio pintar en la fachada que lleva así desde el sexenio pasado. Toño me estaba esperando cerca del portón lateral. Me vio llegar, volteó a ambos lados y empujó la puerta sin decir nada. Entré al pasillo que olía a papel mojado y a café instantáneo. Toño señaló con la cabeza hacia el fondo del corredor y se fue de regreso a su escritorio sin voltear. Caminé sola por el pasillo. Las placas de las puertas brillaban con poca luz. Al fondo estaba la oficina del delegado. Podía escuchar, antes de llegar, el sonido de hojas pasando y una silla crujiendo bajo un peso considerable. Empujé la puerta sin tocar. El licenciado Aurelio Bravo Espinosa estaba detrás de un escritorio lleno de carpetas, con los lentes puestos y una taza de café a medio tomar. Era un hombre grueso, de cara ancha y bigote recortado, con una corbata de rayas que le apretaba el cuello. Cuando me vio entrar, dio un respingo que hizo caer un folder al suelo. ¿Qué? ¿Quién la dejó pasar? Esto es una oficina de gobierno, señora. No puede entrar así como así. Cerré la puerta a mis espaldas. Levanté el folder del suelo, lo puse sobre el escritorio y me senté en la silla de visitas sin que me invitaran. Buenos días, Aurelio. Me miró fijo. Tardó 2 segundos en reconocerme. Cuando lo hizo, algo cambió en su cara. Fue una sombra rápida, como la que les pasa a los adultos cuando de repente son niños otra vez frente a alguien que sabe demasiado de ellos. Maestra Consuelo. No sabía que... No tenía cita, si me hubiese avisado. Los citatorios son para quien no sabe encontrar la puerta sola, le dije, sin levantar la voz. Y yo a esta delegación la conozco desde antes de que tú supieras llenar un formato. Se acomodó la corbata. Quiso recuperar su tono de funcionario. Con mucho respeto, maestra, tengo trabajo que... Sé que tienes trabajo, Aurelio. Y sé también que parte de ese trabajo incluye firmar un dictamen de riesgo sobre mi propiedad para ayudar a mi hijo a sacarme de mi casa. El silencio que siguió duró lo que tarda el hielo en formarse. Bravo abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Yo no sé de qué me está hablando, dijo, pero la voz le salió pequeña, sin convicción, como le sale a los alumnos cuando los sorprendes copiando y pretenden que no. Abrí mi morral. Saqué la libreta del ciclo 98 hasta 99 y la puse sobre su escritorio sin apresuro. La abrí en la página donde estaba su nombre. Yo tengo muy buena memoria, Aurelio, pero también tuve la precaución de anotar todo. Bajó la vista a la libreta. Vi cómo le cambiaba el color de la cara. Estos son cosas de hace mucho tiempo. En los tribunales puede que prescriban, le dije, juntando las manos sobre mi regazo. Pero en un pueblo de 3000 personas, la vergüenza no tiene fecha de vencimiento. Si mañana se sabe que el rancho de tu familia se levantó sobre tierras robadas, no vas a necesitar que ningún fiscal te persiga. Te va a perseguir tu propio apellido. Bravo se pasó una mano por la frente. El sudor le brillaba en las sienes. Mire, maestra, si hay algún malentendido con lo de su hijo, no es un malentendido, es un plan. Lo escuché completo. Me recargué un poco hacia adelante. Y quiero que sepas que los documentos originales del rancho de don Próculo Hernández existen, están completos, y están en manos de alguien de mi entera confianza. Si a mí me pasa algo, si me sacan de mi casa, si aparece un dictamen con tu firma diciendo que mi propiedad es un riesgo, esos documentos van a llegar esa misma semana al despacho del delegado regional y al correo de los 3 periódicos de la ciudad. Y tú sabes, Aurelio, que los periódicos de la ciudad no necesitan mucho para armar una historia. Bravo se hundió en su silla. El hombre que firmaba permisos y recibía mordidas y se creía el dueño del pueblo se había desinflado en 30 segundos frente a su antigua maestra de tercero de primaria. ¿Qué quiere de mí?, preguntó al fin, con una voz que ya no tenía nada de licenciado. Le hablé claro y sin adornos, como siempre le hablé a mis alumnos. Quiero que hagas tu trabajo como debe hacerse. Si mi hijo o su asesor te llevan algún papel relacionado con mi propiedad, los vas a rechazar. Si alguien te pide un dictamen de riesgo sobre mi casa, vas a decir que la propiedad está en perfectas condiciones. Y quiero que llames a mi hijo hoy mismo, antes del mediodía, y le digas que revisaste el expediente y que no hay ningún fundamento legal para ningún trámite de reubicación. Que el asunto está cerrado. Bravo asintió despacio,
con la cabeza agachada. Era la misma cabeza que agachaba cuando le devolvía sus exámenes con el 6.4 rojo marcado arriba de la hoja. Lo que usted diga, maestra. Me levanté, guardé mi libreta en el morral y me acomodé el chongo que el camino había aflojado un poco. Y Aurelio agregué antes de abrir la puerta: arregla de una vez el bache de la calle del mercado. Llevan 5 años quejándose y nadie hace nada. Para eso les pagan. Salí sin esperar respuesta. El sol ya había disuelto parte de la niebla cuando crucé la plaza de regreso. Caminé derecha, con el morral colgado en el hombro y los aretes de plata brillando con la mañana. 2 mujeres que me conocen de toda la vida me saludaron desde la puerta de la miscelánea. Les devolví el saludo. El mundo de San Cristóbal del Valle seguía girando igual que siempre, ajeno a la batalla que acababa de terminar en la oficina gris al fondo del corredor. Esa tarde llegó Rodrigo solo, sin su esposa, sin el licenciado Fuentes. Llegó con cara de haber recibido noticias que no esperaba. Le abrí la puerta, lo hice pasar y le ofrecí un vaso de agua. Se sentó en la sala. Yo me quedé de pie. El delegado Bravo me llamó, dijo, sin mirarme. Dijo que no puede ayudarnos con lo que le pedimos. Qué bueno, le respondí, porque lo que le pedían era que me sacara de mi casa con una mentira. El color se le fue de la cara. Intentó decir algo, una disculpa a medias, una explicación sobre las deudas, sobre el departamento en la ciudad, sobre lo que me convenía a mí. Yo lo dejé hablar hasta que se le acabaron las palabras. Luego le dije lo que tenía que decirle. Te crié sola después de que murió tu papá. Vendí lo que pude. Pedí prestado lo que no tuve y me paré frente a un salón de clases con gripa, con dolor de cabeza y con ganas de llorar muchas mañanas para que tú tuvieras uniforme y libros. Esta casa la cuidé durante 40 años. En esta casa está todo lo que fui y todo lo que soy. Y tú viniste con un señor de portafolio a planear cómo quitármela mientras yo te servía atole. Rodrigo no dijo nada. Tenía los ojos brillosos, aunque yo no estaba segura si era de vergüenza o de coraje. No te voy a correr porque eres mi hijo y porque tu padre me enseñó que la familia no se abandona así nada más. Pero quiero que entiendas esto muy bien. Esta casa no se vende, ni hoy ni cuando yo me muera. Ya hablé con una notaria para dejarla en fideicomiso. Va a convertirse en una biblioteca pública para los niños del pueblo, para los chamacas que llegan sin desayunar y que necesitan un lugar donde estar mientras sus mamás trabajan. Eso va a quedar firmado antes de que acabe el mes. Tú no vas a ver un peso de esta propiedad, y si vuelves a hacer algo así, si vuelvo a escucharte planear a mis espaldas, voy a asegurarme de que toda la gente que te importa sepa exactamente qué clase de hijo eres. Rodrigo se paró. Caminó hacia la puerta sin decir adiós. Se detuvo un momento en el umbral, de espaldas a mí, y escuché cómo soltaba el aire muy despacio. Me da vergüenza, mamá dijo con voz baja. Bien, le respondí. La vergüenza es la única emoción que todavía te puede enseñar algo. Lo vi irse. La camioneta blanca arrancó y se fue cerro abajo. La calle quedó en silencio otra vez. Entré a mi casa. La dejé igual que la noche anterior, con las tazas sobre la mesa y el rebozo en la silla. Me reí sola mirando ese desorden que había preparado con tanto cuidado para engañar a mi propia familia. Luego lo recogí todo. Lavé las tazas, doblé el rebozo, fui a la llave del baño y la cerré bien. Esa noche dormí con la ventana entreabierta, escuchando el viento en el cerro y el ruido lejano de los perros del campo. Dormí sin medicamento y sin vueltas. En los días que siguieron hablé con una notaria joven que se llama Graciela, hija de una exalumna mía, mujer seria de quien me fío. Le expliqué lo del fideicomiso. Ella tomó nota de todo sin interrumpir, con esa forma de escuchar que tienen las personas que de verdad quieren entender. Cuando llevó los documentos a la delegación municipal para tramitar el registro, me dijo que el licenciado Bravo los selló y los firmó el mismo día, sin cobrar derechos. Hasta mandó a 2 trabajadores del municipio a reparar la banqueta frente a mi casa, que llevaba hundida desde las lluvias del año pasado. La biblioteca abrió sus puertas un sábado de noviembre, con una manta pintada a mano que hizo Lupita Hernández y con sillas prestadas por la iglesia. No hubo discurso del delegado, no hubo fotógrafos del periódico, no hubo cinta de colores. Solo abrí la puerta y dejé que entraran. Llegaron los primeros ese mismo día.
3 niños que viven en la colonia de arriba y que no tienen con quién dejar sus mochilas cuando sus madres se van a trabajar al mercado. Llegó después una muchacha de preparatoria que buscaba libros para una tarea. Llegó una señora de edad que nunca aprendió bien a leer y que llevaba años con vergüenza de pedirle ayuda a alguien. Me senté con ella en una mesa y estuvimos 1 hora practicando juntas. Yo no soy la dueña de la biblioteca. Soy la encargada, que es diferente. Todos los días abro a las 9, prendo la estufa chica para el café y me siento en mi silla junto a la ventana donde entra el sol de la mañana. Observo quién entra. Escucho lo que necesitan. A veces alguien se sienta a contarme un problema y yo le doy un consejo que vale más que cualquier libro del estante. El bache de la calle del mercado lo taparon 3 semanas después de mi visita al licenciado Bravo. Los vecinos salieron a mirarlo como si fuera un milagro. Nadie supo por qué de repente el delegado había decidido arreglarlo después de 5 años. A mí no me preguntaron, pero si alguien me hubiera preguntado, le habría dicho que a veces los milagros tienen nombre y apellido, y que el apellido, en este caso, empieza con B y termina en vergüenza. Rodrigo no ha vuelto al pueblo. Patricia me mandó un mensaje de texto hace unas semanas, muy formal, preguntando cómo estaba. Le respondí que bien, que el frío ya empezaba a bajar y que las plantas del patio estaban bonitas. No dije nada más. Ella tampoco. No me arrepiento de nada. No echo de menos las visitas que eran mentiras ni los abrazos que sabían a traición. Me duele más cuando se me va la leche encima del fuego que perder a una persona que nunca estuvo del lado mío de verdad. Por las tardes, cuando la biblioteca cierra y Toño pasa a apagar la luz del letrero de afuera, me quedo un rato sola entre los estantes. Huele a papel, a café y a ese polvo dulce que tienen los libros usados. Me gusta ese olor. Me recuerda a mis salones de clase, a las mañanas con luz de ventana y al sonido de los gises sobre el pizarrón. Voy hasta la ventana del fondo, la que da al cerro. El paisaje de San Cristóbal del Valle no cambia. Son siempre los mismos pinos, las mismas nubes bajas, las mismas chimeneas de adobe soltando humo en las tardes frías. Pero yo lo veo diferente desde aquí. Lo veo como se ve el lugar que uno ha ganado otra vez después de que alguien quiso quitártelo. Sigo siendo la maestra Consuelo. Sigo teniendo mis libretas en el cajón de en medio. Sigo siendo la persona que más sabe de este pueblo. No porque sea lista, sino porque llevo 65 años poniendo atención cuando los demás creen que ya no vale la pena escucharme. Nadie me va a quitar lo que es mío, ni mi casa, ni mi historia, ni el derecho de morirme aquí, mirando este mismo cerro, con el olor a ocote en el aire y la certeza de que dejé algo verdadero en este mundo. Eso no me lo firma ningún notario. Eso ya lo tengo.